La construcción de barcos requiere de una sofisticada tecnología que aúna diferentes disciplinas. A ingenieros navales, astilleros, diseñadores y sobre todo a la industria química que fabrica los materiales de construcción de barcos. Estos materiales son conocidos por el nombre de composites. Con ellos se fabrican los barcos en los mejores astilleros del mundo. La punta de lanza en la investigación náutica sin duda está en manos de los equipos de la Copa América, donde el diseño y la estructura de los barcos es más que un secreto de Estado. También hay yates de lujo y embarcaciones de ocio que se benefician de esta tecnología. La industria naval mueve miles de millones, porque hay personas dispuestas a pagar cantidades insultantes de dinero por tener el barco más ligero, más veloz o más flexible. Conocer cómo se fabrica una embarcación con la última tecnología, tanto en diseño como en materiales, quizá nos ayude a entender el selecto mundo de la náutica. En primer lugar, siempre está el proyecto. Nos pueden venir con el requerimiento de construir un barco que tenga determinadas prestaciones y que cumpla determinadas funciones. Nosotros estudiamos lo más adecuado, lo vamos pactando con el cliente y le entregamos primero un anteproyecto y luego un proyecto. La labor de los ingenieros también consiste en resolver los problemas técnicos de los astilleros, verificando y desarrollando las estructuras para que se adecúen a la normativa. Una vez que se han realizado los bocetos, se realiza un estudio volumétrico del casco. El casco normalmente se lleva al canal de pruebas de experiencias hidrodinámicas. Se comprueba de que las velocidades y los rangos de diseño son los correctos. Y posteriormente se realiza desde la maqueta digital 3D una maqueta, un modelo inicial que hoy en día se realiza por control numérico en su mayor parte. Antiguamente se realizaba en madera labrada por artesanos. Estos modelos se revisten con brillo hasta llegar a una situación próxima a un espejo, a un cristal, y de ahí se realiza un molde. Ese molde es el que posteriormente queda a producción, sobre el que se aplicarán las sucesivas capas de material compuesto. Es algo así como el cuerpo humano, como los músculos, que son capaces de ejercer una serie de propiedades mecánicas, de ejercer unas características de resistencia y de esfuerzo según se le va a requerir luego en su trabajo. A partir de la maqueta digital 3D del ordenador se realiza un puzzle que estará compuesto posiblemente de unas 3.000 o 4.000 piezas, que representa a escala real el modelo del barco, sobre el cual se darán sucesivas capas de masilla y de pintura hasta que llega a un acabado brillo espejo. Posterior a este acabado se realiza un molde, también en materiales compuestos, sobre el cual se aplican las capas que finalmente formarán parte del barco. Estas capas inicialmente configuran el forro exterior del barco, es decir, el barco se empieza a la inversa. Sobre este forro se van aplicando refuerzos con sus laminaciones y se van añadiendo las partes, pisos, maquinaria y estructuras del barco. El composite, como su nombre indica, es un material compuesto formado por la unión de un refuerzo o fibra con una matriz polimérica, para entendernos, una especie de resina, que compacta las capas de fibra. El refuerzo le confiere interesantes propiedades mecánicas y la matriz las químicas. Los composites son muy interesantes para la industria naval porque se pueden acoplar a cualquier tipo de diseño, de pieza y de volumen. Para que nazca un casco necesitas un molde, pero para hacer un molde necesitas un modelo. Y este modelo normalmente ahora, hoy en día, ya se suele ir bastante a control numérico, o se hace un esqueleto y unos paneles que se forran, o directamente, si el modelo es pequeño, de un bloque de espuma se fresa directamente. Pero ahí el acabado superficial, que siempre es un problema. Hoy en día, hoy por hoy, no se puede solucionar. Es un acabado manual. Bueno, su proceso es capa a capa. Entonces se van sobre un molde aplicando una pintura, que es la que va a estar en contacto con el agua, que tiene que tener la resistencia química, correcto, sobre todo propiedades de resistencia a ultrarrayos ultravioletas y a resistencia a la antiosmosis.
Después viene una primera barrera química que va a proteger esa pintura o gel coat, que tiene también como características principales la resistencia antiosmosis, y después se van aplicando una serie de capas y subiendo por escalas el gramaje de la densidad de la fibra de vidrio refuerzo con la resina capa a capa hasta llegar al espesor que la ingeniería ha considerado oportuno. Es más fácil la fibra, claro, porque la fibra la trabajamos sobre unos moldes y la madera hay que trabajarla sobre la madera y hay que trazarla y hay que darle forma y cada vez es complicado. Pero el poliéster no, el poliéster una vez que tiene los moldes se lamina sobre ellos, se proyecta las pinturas y a laminar con las capas que corresponda. Y entonces es más fácil, pero también es otro oficio, es otro tipo de trabajo. El futuro está en manos de los materiales compuestos. Cuando la estructura tenga una importancia decisiva o haya de reducir el peso de la embarcación, siempre se utilizarán composites. En el sector del composite, las materias primas son normalmente productos bastante versátiles que se pueden manipular y se pueden utilizar de diferentes modos o maneras por medio de distintos procesos. Para cada tipo de proceso existen unas materias primas que tienen unas características diferentes. Entonces hay que saber elegir la materia prima idónea para cada tipo de proceso. Por ejemplo, en el caso de las matrices, cada producto tiene una viscosidad. Esto es importante para saber qué resina es la mejor en cada caso concreto. La mejora de los procesos ha llevado a los composites a perfeccionarse y dar mejores resultados. La laminación manual es cosa del pasado. Ahora hay máquinas y sistemas que los aplican con mayor productividad y menor contaminación. Un barco hecho con una estructura en composites y con un casco en composites puede llegar a tener perfectamente la misma duración que un casco hecho en metal, ¿eh? Porque el metal también es susceptible de deterioro por la fatiga, ¿eh? De hecho, el aluminio puede llegar a tener bastantes problemas, el hierro tiene la corrosión, ¿eh? Cada material tiene una limitación de vida. Pero todo depende de cómo se diseñe, con qué factores de seguridad. Hay que poner lo justo en cada sitio con un poquito de margen de seguridad. El auge de la industria naval española se forjó con el acero. Ahora el panorama es muy distinto. Estos barcos más seguros y ligeros, sobre estructuras más fuertes, con criterios de fabricación basados en tecnologías más limpias y en procesos compartidos, realmente son el futuro.